Aníbal Torres ha generado una fricción hoy con las Fuerzas Armadas. El gobierno de Pedro Castillo hoy protagoniza un roce con los militares. ¿Por qué? Esta mañana el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la institución que agrupa a nuestras armas, termina condenando unas declaraciones de Aníbal Torres. La verdad es que si no salía el Comando Conjunto a cuestionar estas declaraciones, ni nos dábamos cuenta, porque fueron unas declaraciones en torno a las rondas campesinas. Pero ya te digo, hoy fuerte roce entre el gobierno de Pedro Castillo y los militares y las Fuerzas Armadas. Vamos a ver este comunicado que emitió el Comando Conjunto que lidera el general Manuel Gómez de la Torre. Y mira lo que pone, porque en este comunicado dice, ¿no? Lamentamos profundamente las declaraciones de Aníbal Torres que desvirtúan la abnegada labor que desempeñan nuestros integrantes al servicio de la nación. ¿Qué fue lo que dijo Aníbal Torres que mereció este comunicado de las Fuerzas Armadas? Vamos a escuchar, porque comparó a las Fuerzas Armadas con las rondas campesinas y dijo: ya quisiéramos tener la seguridad de parte de la policía y las Fuerzas Armadas, la seguridad que dan las rondas en el campo. Escuchemos. Con las rondas campesinas que surgieron en Chota y combatieron el delito real y efectivamente. Desapareció el abigeato, el robo, los delitos contra el patrimonio en general, la violencia contra la mujer. Ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas brindaran la misma seguridad a todo el país. Ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas brindaran la misma seguridad a todo el país. No, ahí estaba la declaración. Esa comparación no venía al caso. Innecesaria quizá la comparación entre las rondas campesinas y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Bueno, ya te decía, esto hizo que desde los cuarteles dijeran por lo menos un comunicado rechazando estas declaraciones tenemos que hacer, y eso fue lo que vimos. ¿Qué hay detrás de este roce, de esta fricción entre el gobierno y los altos mandos militares? Bueno, el gobierno está buscando alcanzar acuerdos con las Fuerzas Armadas para poder hacer efectivo el patrullaje de soldados en las calles. Entonces, en medio de esas coordinaciones, recordemos, hoy estaba programado un Consejo de Ministros sobre el tema de seguridad. Tenemos esta declaración poco amistosa del Premier comparando la situación de la seguridad ciudadana en la ciudad con la seguridad en el campo, ¿no? Y este también parece un mensaje de respaldo a las rondas campesinas luego de lo ocurrido con nuestros colegas de Cuarto Poder. Fueron retenidos, secuestrados por estas personas que eran más de 50 cuando realizaban su labor. Entonces es un espaldarazo en realidad a las rondas campesinas que fueron muy mentadas durante la campaña de ahora presidente Pedro Castillo. Hay que recordar que incluso les decía, vamos a gobernar juntos, y en algún momento por ahí alguno de los integrantes de Perú Libre soltó esta frase, si es que no fue el presidente de la República, que iban a cambiar la policía por las rondas campesinas. La institución policial es una institución tradicional que tiene muchísimos años en nuestro país. Las Fuerzas Armadas también, hombres respetables, respetados, con tantas capacitaciones en su haber para poder desempeñar un cargo de darle seguridad a nuestro país. Es verdad, la policía en estos momentos parece desarmada, parece que no tiene un norte, y es que con tanto cambio de ministro, claro, también del Interior, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde está el norte? Sí, y como tú decías, las Fuerzas Armadas y la policía son instituciones que igual merecen mucho respeto. Y las rondas campesinas también. Todos reconocemos el valor de las rondas campesinas en los años difíciles, de mucha violencia. Las rondas campesinas fueron este espacio, digamos, de organización ciudadana para poder dar seguridad en las zonas a donde no llegaba la policía ni el ejército. Pero pasar de allí a hacer una comparación o quizá un uso político de ese grupo social, que son las rondas campesinas, a partir de esto que ocurrió, me parece allí que el gobierno hizo que el vocero de gobierno, el Premier, hizo una mala comparación y ya vemos los resultados. Sí. Aquí molestó mucho la comparación
a las Fuerzas Armadas han sacado este comunicado y le están diciendo al gobierno son cosas distintas. Las rondas campesinas tienen un marco legal de acción importante en el campo, pero también la policía y las Fuerzas Armadas tenemos el control de la seguridad ciudadana. Entonces allí ha sido una reacción que más bien ha mostrado, ha revelado que hay fricciones y veremos cómo llegan a implementar este programa de patrullaje en la ciudad por parte de soldados, que ese es el objetivo del gobierno, pero con estas declaraciones me parece que no se llega a ningún lado. Claro que sí. Bueno, y bien apuntabas, ¿no? Las rondas campesinas tienen una función importantísima, y lo he visto de cerca, importantísima, pero en lugares más pequeños, digamos, en su localidad, no a nivel nacional. Es distinto, ¿no? Exactamente. Se actúa totalmente distinto.